Dios les bendiga, mis amados hermanos, muy buenos días. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Muy felices, muy contentos de poder estar nuevamente juntos esta preciosa mañana en la que podemos escudriñar la palabra del Señor, y debemos darle gracias al Señor porque si bien hoy día no podemos estar reunidos en un mismo lugar, sí podemos estar en un mismo sentir, en un mismo corazón, unánimes en el Señor. Acompáñeme por favor en esta oración para poder iniciar con el estudio de la palabra del Señor que el Señor tiene preparado para nosotros esta mañana. Señor amado, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que tú nos das, de poder escudriñar tu palabra, Señor amado, de poder buscar tu rostro, Señor. Y te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú, Señor, abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Padre, de tal forma que podamos ser hallados, Señor, como tierra fértil, Señor amado, en la cual se siembra, Señor amado, la buena semilla, Señor amado, y levanta, Señor, árbol que da fruto a 100 por 1. Padre, en esta hora nos acercamos con corazones constritos y humillados delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, en esta hora, que seas tú, Señor, hablándonos de corazón a corazón, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 5. La palabra del Señor dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le respondió: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de la Escritura que nos presenta el apóstol Juan es una de las señales que el Señor puso en el corazón de Juan,
que pudiese plasmar en este precioso evangelio apologético, que es una defensa de la fe cristiana, es una defensa del evangelio. Y cada una de las señales que Juan eligió, o voy a decir así, que el Señor reveló al corazón de Juan y Juan plasmó en las Escrituras, tiene que ver, tiene un significado, tiene una revelación, tiene un paralelo en lo espiritual. Y permítame, en este precioso escenario que la palabra del Señor nos está presentando, permítame contextualizar un poquito para que nos sea más ilustrativo el análisis que vamos a realizar. Nos dice la palabra del Señor que después de estas cosas, dice, está mencionando que luego de otras señales, otros milagros, la entrevista con Nicodemo, con la mujer samaritana y otros escenarios ya habían acontecido. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Juan dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Permítame decir lo siguiente, si bien no nos declara explícitamente cuál era la fiesta de que estaba hablando, los eruditos y los comentaristas, los teólogos sugieren de que la fiesta que se estaba mencionando era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Esta es una fiesta especial para el pueblo judío, una de las 3 fiestas más importantes celebradas por el pueblo de Dios, una fiesta de peregrinación. Esto quiere decir que el pueblo de Dios peregrinaba hacia Jerusalén, hacia el templo, para poder celebrar esta fiesta. En una fiesta en la que se recordaba el tiempo en el que Israel estuvo en el desierto, y ellos recordaban 2 escenarios, por lo menos. Uno, recordaban la provisión de parte de Dios todo ese tiempo en el desierto. Permítame decir así, 38 años en el desierto, que ellos habían sido mantenidos, sustentados, cuidados por Dios en el desierto. Número 2, que tiene este escenario a poder traer a la luz de nuestro entendimiento, es que también estaba en medio de todo el pueblo de Dios, se encontraba el tabernáculo de Dios. Estaba la presencia de Dios en medio de ellos, de tal manera que ellos venían de las diferentes ciudades donde habían sido dispersados y llegaban al templo, llegaban a Jerusalén, y esta fiesta, que tenía una duración de 7 días, tenía una característica muy especial. Ellos esos 7 días debían de comer dentro se llama de los tabernáculos, porque ellos hacían una especie de camping, ¿no? En el que se vivían esos días simulando el tiempo que habían estado en el desierto, pero comían ahí, y dice también la tradición que ellos también dormían en ese lugar para poder recordar cómo habían vivido los 38 años en el desierto. Y esta fiesta, una fiesta de gran celebración, en la que también se recuerda el escenario ya agrícola del pueblo de Dios, de la cosecha. Y 2 escenarios: uno, el agradecimiento por lo que estaban cosechando, y una petición intensa, especial, profunda de sus corazones, para que el Señor pudiese mandar la lluvia temprana y tardía para la nueva siembra que se iba a realizar. De tal manera que era un escenario muy especial para el pueblo de Dios, y era una fiesta en la que se motivaba al pueblo que pudiese celebrar con mucha alegría, con mucho gozo, pudiesen celebrar. Era un tiempo de celebración, era un tiempo de alegría. Y aquí la palabra del Señor nos muestra algo muy, muy, muy especial, porque el Señor, subiendo a la fiesta,
la palabra del Señor nos muestra que Él se aparta de ese escenario de celebración, voy a decir así, de ese escenario donde estaban todos celebrando, estaban todos muy contentos, y se acerca a un lugar donde estaban personas que no estaban participando propiamente de esta celebración, sino que más bien estaban viviendo un escenario muy triste en sus vidas. Permítame leer nuevamente, acompáñeme por favor, dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Mire usted, el Señor se apartó, dice, a un lugar donde había una gran cantidad de enfermos. Dice, cerca de la puerta de las ovejas, un lugar llamado en hebreo Betesda. Y dice que ahí se encontraban ciegos, cojos y paralíticos. Estas enfermedades que menciona aquí la palabra del Señor tiene un paralelo en lo espiritual. Esto tiene que ver con el caminar, con el avanzar en lo espiritual y obviamente en lo natural también, porque para poderse movilizar, voy a decir así, eficientemente, es necesario la vista. Y aquí la palabra del Señor menciona ciegos, cojos y paralíticos. Voy a decir así, unos medios, voy a decirlo de nuevo, algunos que estaban con la limitante de la vista, quiero decir, estaban ciegos, no podían ver, entonces su caminar era difícil, su caminar era errático. Luego dice los cojos, quiere decir que, estos para caminar estaban caminando, vamos a decir así, un poco a medias, y estaban los que eran paralíticos, estos ya estaban completamente paralizados, no podían caminar. Y dice la palabra del Señor que ellos esperaban, hay una, voy a decir así, como una tradición que la palabra menciona en este escenario, que había, dice, de tanto en tanto, había un ángel que venía y movía el agua, y el primero que llegaba al estanque era sano. Y la palabra del Señor dice que este hombre se encontraba en ese lugar. No sabemos cuánto tiempo había estado. Lo que sí sabemos es que tenía 38 años con la enfermedad. Él estaba paralítico hacía 38 años. Y dice que el Señor, cuando fue a este lugar, a un lugar que el nombre de lugar es muy revelador, vamos a decir así. Betesda quiere decir casa de misericordia. Y permítanme mencionarle lo siguiente, mi amado hermano. Este escenario tiene un significado muy especial, porque el Señor Jesús, dejando, voy a decir así, la celebración, se va a un lugar donde estaban todos los que estaban despreciados, tal vez los que estaban desahuciados, los que estaban desechados, si vale el término, y Él se acercó a ese lugar con una actitud de misericordia, casa de misericordia, a Betesda, y llegó a aquel lugar, y dice que él, mirando el lugar, se acercó. Permítame decir así, algunos comentaristas dicen, al más imposible, al escenario más complejo. El Señor se acercó. De todos los que estaban ahí, el que peor estaba, un hombre con 38 años, paralítico. Esto traía consigo muchísimas otras consecuencias, no solamente en su condición física, sino en su condición emocional, en su condición espiritual. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor se acercó, dice así, verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Permítame mencionarle algo, mi amado hermano.
Este escenario tiene algo muy interesante. La pregunta que ha sido discutida, comentada por los estudiosos de la palabra del Señor, ¿quiere ser sano? Mencionan y dicen, es una pregunta que pareciera ser obvia. Pareciera que él sí quería ser sano, pero aquí hay un paralelo. Permítame hacer mi mejor esfuerzo para poderlo explicar. Este escenario nos está haciendo un paralelo. Recuerden, estamos hablando de la fiesta, una fiesta en la que ellos estaban recordando 38 años en el desierto, y este hombre tenía 38 años enfermo, voy a decir así, en su desierto. Ahora, ¿qué es importante entender? Que el pueblo de Israel permaneció en su desierto por un problema de actitud. Recuerden que hemos estado estudiando que arrepentirse tiene que ver con un cambio de actitud. Y Israel, mi amado hermano, permaneció 38 años en el desierto por un problema de actitud. Y ese problema de actitud tiene una esencia especial que hoy día vamos a escudriñar. ¿Qué era lo que aconteció con Israel? Israel en lo neurálgico de su problema en el desierto, voy a decir así, el problema central de Israel en el desierto es que no confió en Dios. Voy a mencionarle lo siguiente. ¿Qué es lo que el Señor estaba llamando a este hombre a poder despertar? En un paralelo con la fiesta, con un paralelo con lo que recordaba la fiesta, en un paralelo con lo que estaba aconteciendo con su vida y seguramente con la vida de los que estaban ahí. Ellos no estaban pudiendo confiar en Dios. El pueblo de Israel había visto al Señor abrir el mar delante de sus ojos y pasar en seco, y luego de haber cruzado, mis amados hermanos, dudar y voy a decir así, quejarse más adelante cuando tuvieron sed, cuando tuvieron hambre, sin poder descansar en sus corazones, sin poder al final entender de que para Dios, para nuestro Dios, no hay imposible, mis amados hermanos. De tal manera que el Señor le dice a este varón, ¿quieres ser sano? Voy a decirlo de nuevo, mi amado hermano. Aquí hay un doble impacto en este escenario que la palabra del Señor nos está mostrando. Tenemos un hombre que está enfermo en su cuerpo, pero también está enfermo en su alma, en su espíritu. Y permítame mencionarle, fíjese que el Señor dice que luego de que le sana, el Señor se aparta y luego dice que lo busca y lo encuentra en el templo. Y le dice, mira, has sido sanado. Y le dice, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué estoy queriendo resaltar, mis amados hermanos? Aquí el Señor estaba mostrando que no solamente había un problema en el corazón de este hombre que tenía que ver con lo natural, sino también con lo espiritual, mi amado hermano. Lo que estaba viviendo en su corazón. Cuando el Señor se acerca a este hombre, le dice, ¿quieres ser sano? Y él responde con voy a decir así, con una excusa, con una justificación. Había racionalizado por qué no era sano. Voy a decir así, mi amado hermano, tantas veces nosotros como humanos nos encontramos en una situación problemática y tenemos una justificación. Tenemos una justificación de por qué estamos así. Y nos quedamos resignados muchas veces. Y aquí la palabra del Señor le dice, aquí el Señor le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe qué, mi amado hermano? En esa declaración, en esa palabra
de nuestro Señor Jesús se encuentra una enseñanza preciosa para nuestras vidas. Hay un triple imperativo que el Señor le da. Quiere decir, el Señor le da 3 órdenes, 3 instrucciones. La primera que el Señor le da, le dice: levántate. Voy a decirle algo, mi amado hermano. ¿Sabe qué? El Señor le estaba diciendo: ya no hay excusas. Tan solamente debes confiar. Mira, 38 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto. ¿Sabe qué? Algunos comentaristas mencionan que ellos daban vueltas en el desierto. Y yo me imagino, no sé cuánto tardaban en cada vuelta, pero llegaban a la orilla del Jordán y tomaban en su corazón la decisión. Tenían la actitud, mis amados hermanos, de no salir del desierto. ¿Sabe por qué? Porque no confiaban en Dios. Porque decían: no, al otro lado hay gigantes. Al otro lado están ciudades fortificadas. Al otro lado hay ciudades fuertes, con ejércitos fuertes, y nos van a destruir. Y entonces volvían a dar otra vuelta al desierto. Ellos no fueron como lo fueron Josué y Caleb, que dijeron: ¿saben qué? Sí, del otro lado hay gigantes. Del otro lado hay ciudades fortificadas. Pero ¿sabe qué dijeron ellos? ¿Sabe qué? Pero Dios está con nosotros. No los comeremos como a pan, dijeron ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban diciendo: porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De tal manera, mis amados hermanos, que esta actitud en el corazón del pueblo de Israel los había dejado 38 años en el desierto. Y este hombre había estado también 38 años sin poder lograr la bendición, el milagro en su vida. Y cuando el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él le respondió al Señor: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él también tenía una excusa. Él también tenía un motivo por el cual no estaba confiando en Dios. No estaba depositando su fe en Dios, su confianza en el Señor. Eso le pasó a Israel. Por eso estuvo 38 años en el desierto. Porque podían llegar, ver el Jordán, mirar la tierra prometida, mis amados hermanos. Pero decir: ¿sabe qué? Hay gigantes del otro lado. Hay ciudades amuralladas del otro lado. No vamos a poder. Sin embargo, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud que tenía Josué. Esa es la actitud que tuvo Caleb, mis amados hermanos. Pero lamentablemente Israel había dejado de confiar en Dios. Si bien había camuflado, permítame decir así, toda esa desconfianza detrás de una religión. Voy a decir lo siguiente, mi amado hermano. Cuando el Señor entregó la Torá al pueblo de Dios, le entregó un instructivo para tener una comunión íntima entre su pueblo y su Señor. Pero lamentablemente ellos convirtieron esa instrucción, convirtieron esa revelación, esa carta de amor, la convirtieron, mis amados hermanos, en leyes, la convirtieron en inferencias que ellos hicieron, la convirtieron en una religión. Y una religión es un conjunto de normas que supuestamente te hacen aceptable delante de Dios. Y lo que Dios estaba enseñando a su pueblo, lo que Dios estaba mostrando a su pueblo, era la manera en la que ellos podían tener una comunión íntima con Él, así como lo tuvo Moisés, mis amados hermanos, que dice que caminó con Dios y que miró a Dios y dice que habló con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Aquí la palabra del Señor nos está mostrando esa situación en la que se encontraba este hombre, 38 años, que él estaba también preso, pero no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Les mencionaba y les decía que al principio de esta porción, la palabra del Señor nos dice de que en ese lugar, ahí en este pórtico se encontraba, dice la palabra del Señor. Mire, dice: y hay en Jerusalén
cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Esto tiene que ver, estos 13, voy a decir así, estos 3 tipos de enfermos que la palabra está mencionando, tienen un paralelo en lo espiritual. Permítanme mencionarlo brevemente. La palabra primero menciona y dice, habían ciegos en ese lugar. El apóstol Juan menciona en primera de Juan y dice de que aquel dice que aborrece a su hermano, dice que está todavía en tinieblas, y estas tinieblas le han cegado los ojos y no ve a dónde va. Voy a decirle primero lo siguiente, mi amado hermano. En ese lugar dice que se encontraban personas que eran ciegas. Estaba hablando en lo natural. Ahora permítame hacer la hermenéutica en lo espiritual. Cuando una persona, mi amado hermano, en su corazón permite que una raíz de amargura, que una semilla de amargura que el enemigo haya puesto en su corazón, tome lugar y levante un árbol, ahí esa amargura, de tal manera que pueda aborrecer, que pueda odiar. Voy a decirlo de nuevo. Cuando en el corazón de una persona hay contención, quiere decir cuando no perdona, mi amado hermano, entonces dice la palabra del Señor que en lo espiritual se produce una ceguera. De tal manera que en ese lugar dice que la palabra, cuando llegó el Señor, habían ciegos, habían personas que estaban amargadas. No solamente era un tema en lo físico, mi amado hermano, sino en lo espiritual. Estaban ellos enfermos, y dice la palabra que habían cojos, y esto tiene que ver para aquellos que segmentan su fe, mi amado hermano. Voy a decirlo de nuevo, es cuando una persona tiene un escenario en el que sí toma en cuenta a Dios en su vida, y hay otros escenarios en los que no lo toma en cuenta. Eso le pasó a David, por ejemplo. David le consultaba al Señor. Cuando iba a ir a una guerra, él le consultaba al Señor quién iba a subir, quién iba a ir a pelear. Pero cuando tocó los temas de su corazón, él no le consultaba al Señor. Lamentablemente, su hijo hizo lo mismo, Salomón, y mire, él fue el hombre, dice la palabra del Señor, que Salomón se acercó al Señor y le dijo: Señor, yo quiero poder tener sabiduría para poder saber cómo entrar y cómo salir delante de tu pueblo. Cuando el Señor le preguntó qué él quería, qué podía pedirle al Señor, y déjeme decirle que la palabra del Señor menciona que no hay hombre más sabio que Salomón antes que él, ni lo habrá después de él, mis amados hermanos. De tal manera que Salomón hizo muchas cosas y dejó muchos, dichos de sabiduría, proverbios sabios, dice la palabra del Señor. Pero hubo un escenario en el que él no tomó en cuenta a Dios, y fue el escenario de su corazón. De tal manera que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Fue un área en su vida en el que él no confió en el Señor. Creyó que él, teniendo 700 mujeres reinas, él iba a poder mantener el reino, establecer la paz, y no confió en Dios y lo hizo a la manera del mundo. Permítame decirlo de nuevo, mi amado hermano. Alguien que está como un cojo en lo natural, un cojo en lo espiritual, es aquel que tiene segmentada su confianza. ¿Qué quiere decir? A veces confía y a veces no. Hay escenarios en los que confía y hay escenarios en los que no confía. Hay escenarios que no entrega al Señor. Hay otros escenarios que sí los entrega. Pero hay otros escenarios que trata de manejarlos a su manera, con su sabiduría, con su sapiencia. Y entonces, mis amados hermanos, voy a decirlo de esta manera: a veces tiene miedo y a veces no. A veces está confiando en Dios y esa confianza trae paz a su corazón. Pero cuando no está confiando en Dios, entonces el miedo se apodera de su corazón. Permítame hablar de ese último, el tercer escenario que la palabra del Señor nos presenta: el paralítico, dice la palabra del Señor.
Este ya es una persona que lamentablemente ha comprometido su fe. ¿Sabe qué significa? Ya no está confiando en Dios. De tal manera que el miedo invade su corazón. Y ese miedo en un momento de su vida se convierte en pánico y paraliza su vida en lo espiritual. Y un paralítico espiritual, mi amado hermano, ya no tiene sueños, ya no tiene esperanza, ya no tiene anhelos, ya no tiene una manera de ver hacia adelante con la certeza de que las cosas irán mejor. Y permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. Habíamos dicho el anterior domingo, nosotros hoy día no solamente estamos viviendo de una pandemia, de un virus en lo natural, vamos a decir así, el COVID-19, sino que también, mi amado hermano, hay una pandemia de miedo que está invadiendo los corazones, no solamente de los que no conocen a Dios, del mundo, sino también, mis amados hermanos, del pueblo de Dios. Y el Señor se acercó a este hombre, le miró a los ojos, pero le miró, mis amados hermanos, con esos ojos de amor, con esos ojos de darle esperanza, con esos ojos, mis amados hermanos, de poder mostrarle que había esperanza en su vida. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? ¿Sabe qué? Con toda seguridad él había escuchado lo que el Señor Jesús había hecho en su ministerio ya hasta ese momento. Él sabía de lo que había acontecido, pero ahora se encontraba frente al maestro cara a cara. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Y él tenía una excusa, mi amado hermano. Él tenía un justificativo de por qué estaba como estaba, de por qué no había sido sano. Y muchas veces nosotros también tenemos una excusa, tenemos un justificativo de por qué, mis amados hermanos, no somos lo que Dios quiere que seamos. Y entonces él le dio la excusa. Y sabe que me gusta muchísimo cómo el Señor le responde a este varón: acompáñeme, por favor. Mire, el Señor no hace una respuesta a la explicación que él da, al justificativo que él da. El Señor directamente lo lleva a invitarlo a tener fe. Porque con fe, mis amados hermanos, como dice la palabra, para el que cree, todo es posible. Mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor le dijo, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esta triple declaración imperativa, estas tres instrucciones que el Señor le da. La primera es: levántate. Esa instrucción, esa declaración, esa palabra tiene en su significado, mis amados hermanos, él estaba postrado, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, en su alma. Él no tenía fe, pero en ese momento él tuvo una chispa de fe en su corazón al verse delante del maestro. Y entonces el Señor le dice: levántate. Y ese varón se levantó creyendo en la palabra del Señor. Y la segunda instrucción dice: toma tu lecho. Permítame decirle algo. Esa segunda instrucción tenía que romper las estructuras que él tenía, estructuras legales, estructuras religiosas que él tenía en su vida. ¿Sabe por qué? Porque era día de reposo y le era prohibido llevar su lecho, y él era un judío. De tal manera que cuando el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho, él estaba teniendo que romper las estructuras que también lo estaban aprisionando. ¿Sabe para qué? Para tener una verdadera comunión con Dios, una verdadera comunión con el Maestro. Y entonces él se levantó, tomó su lecho y andó. ¿Sabe qué, mi amado hermano? La tercera instrucción tiene que ver en poner en acción la fe. Dice la palabra del Señor, Santiago dice: porque la fe sin obras es muerta. De tal manera que el Señor le da esta triple declaración: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe qué? Tenía que ver con cambiar de actitud. Ahora confía en Dios, confía en Él, no en tus fuerzas, mi amado hermano, no en lo que pueda hacer el hombre. Este varón estaba confiando en un escenario que tenía que ver con una tradición. Pero ¿sabe qué? Ahora estaba delante de él, en quien debía confiar de todo corazón y en quien debía confiar realmente, mi amado hermano.
Y ¿sabe qué? Qué hermoso es poder ver que él confió, se levantó, tomó su lecho y andó. Cuando tomó su lecho, mi amado hermano, él tuvo que romper estructuras. Tal vez tú, tal vez yo, tenemos que entender esto, que para poder tener una fe plena, tenemos que romper muchas veces estructuras. Tenemos que romper muchas veces tradiciones que tenemos para poder adoptar la palabra de Dios en nuestra vida. Voy a decirlo de nuevo, para obedecer la palabra del Señor, para obedecer la palabra como Dios nos las ha entregado, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Permítame mencionar lo siguiente. Mire usted cómo este varón no recordó la primera instrucción. Dice que él repitió y dice: el que me sanó dijo, toma tu lecho y anda. Pero no dice, levántate. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros olvidamos la importancia de tomar la actitud correcta. Y esa actitud correcta es poner nuestra confianza en el Señor. Poder aceptar el desafío del Señor. Como hemos explicado, arrepentirnos para poder vivir conforme a sus principios. Y el Señor le dice a este hombre: levántate. Pero él olvidó esa primera instrucción. Él solo recordó: toma tu lecho y anda. Y dice la palabra del Señor: entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La palabra del Señor aquí nos muestra algo muy precioso, mis amados hermanos. Nosotros vemos a este varón que había recibido un milagro de Dios en su vida. Y permítame decirle lo siguiente, aquí hay algo importante entender. Este hombre había recibido un milagro en su vida, en lo natural, pero no estaba entendiendo la importancia de que eso mismo se replique en lo espiritual. Él había sido sanado de la parálisis que tenía en su cuerpo, pero no estaba entendiendo de qué. El Señor quería sanarlo de la parálisis que había en su espíritu. Y entonces dice la palabra del Señor que él, cuando le preguntaron: ¿y quién te ha sanado? ¿Quién te dijo, toma tu lecho y anda en día de reposo? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Él respondió: no lo sé. ¿Sabe qué? Cuando nosotros solamente nos quedamos, mi amado hermano, en lo natural, en lo físico, en las bendiciones, voy a decir, de este tiempo, de lo temporal, muchas veces nos perdemos, mi amado hermano, la bendición completa que Dios quiere darnos, de que la sanidad que Dios quiere dar a nuestras vidas no es solamente la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Dios quiere sanar la parálisis en lo físico y la parálisis en lo espiritual, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor que le halló en el templo. Dice que el Señor le buscó y le halló en el templo. Qué bueno que no había vuelto a aquel lugar donde estaba antes, sino que se fue al templo. Y el Señor le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Que es importante entender, mis amados hermanos. ¿Sabe qué? Yo creo este tiempo que el Señor ha permitido que nosotros estemos viviendo, el Señor no solamente quiere mostrar su poder, su gloria, su misericordia. Por eso se llama Betesda, casa de misericordia. ¿Sabe qué significa? No darle a alguien el castigo que se merece. Lo que estaba aconteciendo aquí, lo que estaba viviendo este hombre, la palabra lo que está armonizando es que él estaba viviendo posiblemente consecuencia de sus pecados. Es el escenario que está mostrando la palabra del Señor en este milagro que el Señor realiza. Pero lo que estamos nosotros notando, y el Señor le dice: mira, has sido sanado.
vete, no peques más para que no te acontezca algo peor, para que no quedes en una condición peor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El Señor no solamente está interesado en bendecirnos, en sanarnos en lo físico, sino también bendecirnos en lo espiritual. Que nosotros podamos salir de esa parálisis espiritual, mi amado hermano. De salir de ese escenario de miedo, de ese escenario de pánico, de ese escenario de... ¿Sabe por qué? Porque no estamos confiando en Dios como debemos de confiar. Nosotros como hijos de Dios debemos estar confiados en el Señor. Aún en este escenario de pandemia. Creer que para Él no hay imposible, mi amado hermano. Que el Señor es todopoderoso. Él puede guardarnos, Él puede librarnos, Él puede sanarnos de toda enfermedad. Pero el Señor está, mi amado hermano, interesado en que nosotros podamos ser, a diferencia del pueblo de Israel, que estuvo 38 años en el desierto, nosotros podamos cruzar, mi amado hermano, cruzar ese Jordán y entrar en la tierra que Él nos prometió. Habrán gigantes, los van a ver. Habrán problemas, los van a ver. Habrá ciudades fortificadas, puede que sí, mi amado hermano, hablando de problemas. Pero déjeme decirle algo, para Dios no hay imposible, mi amado hermano. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, mi amado hermano, el Señor nos vuelve a decir, ¿quieres ser sano? Y el Señor nos está invitando a una sanidad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. ¿Sabe qué? El Señor quiere librarnos de ese espíritu de miedo, de temor, que hoy día está gobernando el mundo. Y es lo que el mundo quiere. Es lo que Satanás quiere, llenar de temor y de miedo. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera paraliza al pueblo de Dios. Pero déjeme decirle algo, el Señor nos vuelve a decir, ¿quieres ser sano? Y nosotros tenemos que volver a mirar al Señor y levantarnos y creer y andar y caminar y tomar nuestro lecho y andar, mi amado hermano. Y recibir de esa manera el milagro de Dios en nuestras vidas. Poder vivir en paz. Poder vivir confiados en el Señor. Poder descansar en nuestros corazones, sabiendo que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Pero hay algo que yo quisiera, con lo que quiero concluir, mi amado hermano, con esto mismo que el Señor le dijo a este hombre que fue bendecido, mi amado hermano. Y sabes que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu alma, quiere sanar tu espíritu. Pero el Señor quiere concluir de la misma manera, diciendo, ¿sabe qué? Has sido sanado. Mira, le dijo el Señor, has sido sanado. No peques más para que no te venga ninguna cosa peor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo que el Señor nos está invitando es caminar con Él. Voy a decirle de esta manera, es imposible. Imposible caminar en santidad si no es con la ayuda de su Santo Espíritu. Ya no confiando en nosotros. Muchas veces nosotros creemos que vamos a hacer las cosas en nuestra fuerza, pero no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Por eso no tema, mi amado hermano, porque no lo hará usted en su fuerza, no lo hará con su sapiencia, no lo hará con su espada, sino, mi amado hermano, usted lo va a hacer con su Santo Espíritu. De tal forma, mi amado hermano, en esta preciosa mañana, el Señor quiere decirnos una vez más, ¿quieres ser sano? Y tal vez nosotros hallamos también difícil la pregunta, media obvia la pregunta, o tal vez usted tiene una excusa también para no ser sano de su mal humor, para no ser sano de la ira que muchas veces lo aprisiona, lo encadena, tal vez el Señor te dice, ¿quieres ser sano de ser iracundo, de ser violento? ¿Quieres ser sano de los labios, de la lengua? ¿Quieres ser sano de la mentira? ¿Quieres ser sano del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la inmundicia, de tantas cosas, mi amado hermano? Y muchas veces tenemos una excusa para decir por qué no estamos siendo sanos. Y hoy día el Señor, así como ese varón, quiere decirte, levántate, toma tu lecho y anda.
Señor amado, te doy gracias, Padre bueno. En esta hora, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor. Entregarte, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones una vez más. Poder decirte, Señor, que sí queremos, Señor, ser sanos. Padre, ya no queremos poner ninguna excusa, Señor amado. Ya no queremos, Señor, achacar a nadie, Señor, de nuestra condición. Queremos arrepentirnos, Señor amado. Queremos asumir, Señor, nuestra culpa y poder en arrepentimiento recibir, Señor, el perdón tuyo, Señor. Y con el perdón, Señor, la bendición completa, Señor. Sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para nuestras almas, sanidad para nuestro espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Pronto estaremos juntos